Buenas noches, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto final de hidrología que tiene como título Estudio hidroclimático de la Quebrada Negra Sumapaz en el municipio Cabrera, Cundinamarca. Los integrantes son Haider Steven Caicedo y quien les habla, Karen Lorena Beltrán. El municipio de Cabrera, Cundinamarca, está situado en la provincia de Sumapaz y es considerado como un municipio que principalmente cuenta con un entorno rural. Su área municipal es de 47,296 hectáreas y pues su principal economía es la agricultura y ganadería. A nivel geográfico, sus montañas limitan al páramo Sumapaz, esto pues siendo un importante sitio en cuanto a la conservación del recurso hídrico y ecosistémico. Siguiente. Nosotros escogimos como subcuenca la Quebrada Negra, en la cual limita al norte del río Medio de Sumapaz, junto a otras quebradas que limitan y desembocan desde al interior del territorio de la Cabrera el agua que alimenta al gran río Sumapaz. Como objetivo principal de este estudio es la identificación y georreferenciación de la limitación de la cuenca hidrográfica, evaluación de comportamientos de variables climáticas como precipitación y temperatura, y registro de las estaciones meteorológicas. Siguiente. La problemática que nosotros determinamos en el municipio Cabrera fue las inundaciones súbitas por desbordamiento del río Sumapaz. Aproximadamente 71 hectáreas presentan un nivel de amenaza por inundaciones fluviales. Esto pues emitido por la IDEAN va de mano con el aumento de niveles del río Sumapaz y sus afluentes. Uno de estos casos se presentó en el mes de abril del presente año, en donde se declaró alerta roja por riesgos de crecientes súbitas en el Sumapaz, incluyendo el municipio Cabrera. Siguiente. Como objetivos establecimos en general efectuar un análisis hidrográfico detallado de la subcuenca Quebrada Negra, orientado en caracterizar su estado actual y el comportamiento hidrológico de sus componentes principales. Establecimos 3 objetivos específicos, la cual el primero es determinar el estado actual de la cuenca a partir de un análisis de los datos climatológicos obtenidos en los registros como precipitación y temperatura para conocer pues, los patrones de comportamiento y su influencia en la dinámica hidrológica del territorio. Segundo, identificar el comportamiento térmico e hidrométrico de la cuenca a partir del análisis de climograma elaborado para el registro de temperatura y precipitación. Tercero, realizar un análisis interpretativo de las representativas obtenidas, incluyendo histogramas, climogramas, perfil longitudinal junto a las curvas de área bajo la curva. Siguiente. En cuanto a la metodología, para nosotros establecimos para minimizar la problemática en cuanto a las inundaciones. El primero es análisis del entorno actual, la cual consiste en recopilar una información sobre las condiciones físicas, ambientales, climáticas y socioeconómicas del territorio para comprender su estado actual de las cuencas. Entonces, para esto establecimos pues un análisis de estaciones de precipitación del municipio de Cabrera, que mi compañero les dirá más adelante. Como segundo paso, hacer el análisis del entorno actual. Entonces, para esto se pues, hace una recolección de la información en la cual se determina las causas reales de las inundaciones súbitas y las áreas más vulnerables y se identifican las franjas de tiempo es crítico de la precipitación y provocar incidentes. Tercer paso, análisis de probabilidad de inundaciones. En esta etapa pues se analiza la probabilidad de inundaciones y su impacto sobre la población, ecosistemas, y pues la exposición paralelamente mediante modelos hidrológicos. Cuarto,
hacer un diagnóstico y modelación, la cual consiste en cómo establecer estructuras de obras hidráulicas, canalizaciones, reforestación, así como medidas no estructurales como la regulación del uso del suelo. Promover la participación comunitaria y educación ambiental, esto mediante herramientas como talleres, campañas educativas, brigadas ambientales y simulacros. En cuanto a los componentes demográficos y culturales del municipio de Cabrera, Cundinamarca, este pues tiene aproximadamente entre 4.000 a 5.500 habitantes, por lo tanto pues es un municipio relativamente pequeño. Estos datos fueron del DANE y pues como densidad poblacional fue de 10 habitantes kilómetro cuadrado. Cabe resaltar que pues este municipio la población es más en la parte rural o dispersa en veredas y caseríos, la cual pues cuenta con servicios como salud básica, educación primaria y secundaria y la alcaldía. Pero pues la mayor parte del territorio es rural, orientado en las actividades agropecuarias. En componente cultural, pues este es un municipio religioso católico, entonces ellos realizan pues festividades religiosas y eventos gastronómicos. En la parte de danzas pues predomina mayormente el folclore andino. Componente social y económico, pues la principal actividad es la agricultura y ganadería a pequeña escala. Aquí cultivan productos como hortalizas, papas y algunos granos. El turismo de la naturaleza incluye actividades como senderismo, visitas a cascadas, miradores. Comenzando a desarrollarse, tiene un gran potencial por la belleza del paisaje y su proximidad a Bogotá, lo que atrae pues a visitantes durante los fines de semana. Bueno, habiendo hecho introducción con respecto a cómo son las condiciones del municipio y cuáles son las problemáticas que vamos a trabajar, vamos a hacer la realización de la primera parte importante de la metodología correspondiente, la solución de la problemática presentada, la cual es principalmente hacer el uso de estas estaciones meteorológicas, las cuales son un conjunto de aparatos y instrumentos los cuales ayudan a registrar condiciones atmosféricas en un lugar concreto. ¿Esto para qué? Esto vamos a realizarlo con el fin de hallar información correspondiente al estado pluvial y a la temperatura del municipio para saber en qué condiciones puede llegar a suceder estas inundaciones que estamos hablando súbitas, que suelen suceder ya con las condiciones actuales que reportó el DANE hace unos meses. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuáles son los componentes de los cuales va a ser importante en cuanto al uso de la información estándar que nos va dando como tal la información abierta por parte de IDEA, en los cuales encontramos 3 estaciones disponibles en el territorio, los cuales tienen el nombre de Cabrera, Núñez y Peñas Blancas. Estas tienen sus coordenadas, cuáles son sus objetivos, los cuales en su mayoría son de pluviometría y de climatización ordinaria. Estos tienen un registro de año histórico actual, por lo que es importante y esencial a la hora de realizar estos diagnósticos. Bueno, vamos a realizar el ejemplo con uno de ellos, ya que pues sigue siendo el mismo proceso para todos, en el cual pues vamos a tomar la información estándar de cada estación que se va formulando de la siguiente manera, en el cual está dividido por los años y por los meses disponibles, ahí donde están indicándonos como bien tendría siendo el promedio precipitado mensual que va otorgando por cada año, desde 1987 hasta 2024. Bueno, acá podemos ver qué se realizó, cuáles datos se utilizaron y cuál es la precipitación por mes que se tuvo en cuenta. En cuanto a la temperatura se realiza lo mismo, en estos casos pues hubo menos información debido a que pues estas estaciones están en mal estado, sin embargo pues obtuvo la información necesaria para encontrar más o menos cuál vendría siendo el promedio convencional para estas estaciones. Con ello, utilizando estas dos informaciones que son la precipitación por mes y la temperatura promedio, vamos a armar el climograma, el cual nos indica cuáles son las precipitaciones que hubieron en cuanto a milímetros de agua y la temperatura promedio en grados Celsius. Acá podemos encontrar que en la ubicación que se encuentra desde el hemisferio norte, esto quiere decir que la temperatura promedio puede llegar a oscilar entre 21.5 y 21.3, que simboliza una temperatura media anual de 21.9. Este rango pues se va indicando pues según cuál condición está en el territorio,
el cual al ser en Cundinamarca puede ser de término tropical, sin estaciones térmicas marcadas. En cuanto a la temperatura alta y baja, pues tuvimos que en agosto fue la temperatura pico, que fue de 22.3, mientras la temperatura mínima fue de 21.5. Eso quiere decir que no hay tanta variación con respecto a cuáles pueden ser las temperaturas oscilantes, sino que pueden llegar a ser de intervalos de 1 grado centígrado, dependiendo de cuál año estemos analizando. Sin embargo, habiendo hecho el promediado, podemos notar que sigue siendo ese entorno. En cuanto a la temperatura, pues más o menos entre junio y agosto puede llegar a ser verano, en el cual pues torna entre 21.9 y 22.3 grados centígrados. Y mientras que en el invierno, que viene siendo diciembre-febrero, la media es de 22.1 y 22.2. La precipitación anual fue de 38.700. Eso quiere decir que el régimen que está marcando este territorio es extremadamente húmedo. Eso es un primer indicativo y un primer factor que podemos utilizar con respecto al análisis final correspondiente a si puede llegar a suceder esto y si se tienen que tomar medidas al respecto. Y ya por último, pues la estación que se va a manejar en cuanto a si es relativamente seca y si el clima como condiciones puede llegar a afectar en el territorio y en los grados que esté, que como lo mencionamos anteriormente, el clima es tropical y muy húmedo. En cuanto al litograma de temperatura, sigue siendo como el mismo, en el cual pues, estamos especificando más o menos cómo es las rangos de temperatura, la cual siguen vigentes, y el litograma de precipitación en cuanto a la quebrada que estamos manejando en este momento, que pues ahí es la negrita, pero pues en este caso se utilizó con otro correspondiente a donde estaba la cercanía, pero sigue siendo el mismo caudal. Podemos encontrar lo mismo que estábamos analizando anteriormente, que pues en los rangos de meses hay más lluvia que en y esto puede ser una iniciativa también para poder realizar dicha información que necesitamos para poder promulgar con el proyecto. Y ya manejando cuáles son los valores máximos, medios y mínimos de temperatura, en el cual podemos notar que la temperatura de valor máximo, que viene siendo digamos superiores a 23, 24 grados, son las más relevantes en cuanto a digamos la probabilidad que pueda llegar a pasar según el año que estemos manejando. Lo que significa que es bastante caliente, pero por la humedad se mantiene, digamos, por ejemplo, la cantidad de precipitación que hemos encontrado durante estos tiempos. Bueno, habiendo realizado lo que viene siendo ya el análisis correspondiente a cuáles son las promediales según la precipitación y según la temperatura, podemos hacer mediante un análisis climático conocido de Caldas-Blanc, podemos ubicar de manera gráfica cuál puede ser el tipo de clima que se encuentra en ese sitio en específico. Y encontramos que en muchas ocasiones es desértico, árido, semiárido, etc. Sin embargo, pues obviamente teniendo en cuenta lo del coeficiente y teniendo en cuenta pues otros factores más adelante, se pueda entender que independiente a esto e independiente a las condiciones que se estén manejando actualmente, puede presentar alguna problemática más adelante con respecto a la precipitación. Bueno, acá podemos ver lo mismo, se realizó el mismo proceso con, digamos, la estación de Núñez, lo mismo realmente, tal cual, y lo mismo con la estación de Peñas Blancas, lo mismo. Bueno, en cuanto al perfil longitudinal de la cuenca, es importante saber que nosotros al tomar cuáles son los rangos disponibles hay que tener en consideración cuáles son las curvas de nivel que se están manejando para saber ciencia cierta cuál es el tamaño de la cuenca, cuál es su nivel y cuál es el área con respecto a la graficación que estamos haciendo. Por ende, nosotros hacemos un mapa en el cual realizamos como la delimitación respectiva de cómo es la quebrada, junto a un perfil longitudinal tomado por Google Earth, el cual nos deja más o menos indicado cuál podría ser los niveles de altura que podemos manejar en este momento, en los cuales pueden llegar a oscilar a 2.200 metros sobre el nivel del mar, y la más baja donde se encuentra la quebrada es de 250, haciendo una elaboración de un proceso de factorización matemática en el cual se encuentra el factor de X. Podemos hallar que el área bajo la curva se maneja más o menos de 7.8 a la 5 en cuanto al terreno que se está manejando según la longitud de la curva. Por ende, podemos indicar que la longitud es muy alta, muy larga, y la curvatura es pequeña, pero sin embargo es suficiente para poder almacenar ciertas cantidades de agua. En cuanto a la delimitación de la cuenca, nosotros utilizamos la herramienta ArcGIS Pro, en la cual el primer paso fue descargar el EAL Explorer, y luego descargamos mediante datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi el tipo de drenaje, que en este caso pues incluimos el río Sumapaz y la conexión que tiene con las quebradas. Luego establecimos la delimitación de la cuenca que nosotros escogimos, fue la Quebrada Negra. Siguiente, por favor.
En cuanto al área, pues esta es una proyección horizontal de la superficie total del terreno, donde pues el agua se acumula y fluye hacia un punto de salida. Este dato del área lo tuvimos también en ArcGIS, en la cual dio 162,73 kilómetros cuadrados y pudimos dar como análisis que es una cuenca de tamaño medio, por tal motivo influye directamente en el río Sumapaz y acumula el volumen significativo de escorrentía, lo que puede incrementar los caudales y el riesgo de crecientes en la Quebrada Negra y el río Sumapaz si se presenta pues una lluvia intensa. El perímetro pues consiste en la longitud del contorno o divisoras de agua en el área de la cuenca. También lo establecimos en ArcGIS. Esto nos dio un valor de 59,23 kilómetros y como análisis establecimos que es una cuenca de forma irregular que tiene laderas onduladas pequeñas, subcuencas y drenaje que aumenta la longitud del borde. En cuanto al ancho de la cuenca, pues se establece pues una fórmula, la cual es el área sobre la longitud del cauce principal, y este fue de 5.037 kilómetros. El índice de alargamiento es la relación de la longitud máxima de la cuenca con el ancho máximo perpendicular en la dimensión interior. Entonces la fórmula consiste en establecer pues la longitud del ancho del cauce principal sobre el área, que en este caso nos dio un total de 5,63. Por tal motivo pues es una cuenca muy alargada. Índice de forma de Orton, bueno, es la relación de ancho de medio de la cuenca y la longitud de agua más largo y el ancho en medio de la cuenca en área de la cuenca del cauce principal. Entonces se establecen los siguientes valores, en la cual si es menor pues tiende a ser alargada, de baja susceptibilidad a las avenidas. 1 es cuadrada y mayor tiende a ser anchada, tendencia a ocurrencia de avenidas. Entonces esto nos dio un valor de 0,177, pues tiende a ser alargada y baja susceptibilidad a las avenidas. Coeficiente de compacidad. Este pues es realizado por Gravelius, donde se pues compara la forma de la cuenca y la circunferencia, y pues tiene la misma área de la cuenca. Se relaciona con el perímetro de la cuenca, que es la misma longitud del parte de agua o divisora que lo encierra. Se define el valor de 1 para cuencas imaginarias de forma irregular, y pues como tal la fórmula matemática es perímetro de 2pi por área elevado a 2.5. Este valor de coeficiente de compacidad nos dio de 1.309, en la cual pues los valores establecidos de entre 1.26 a 1.5 corresponde a una forma ovalada. Bueno, hay una corrección rápida, es 1,309. Continuamos. En logación está la relación del diámetro de un círculo que tiene la misma área de la cuenca. En este caso, pues la relación es de 0,5 a 0,8. Nos dio un valor de 0,476 y pues estos son áreas de relieve acentuado. Parámetros rectangulares, bueno, esto lo tuvimos con la información anterior y pues en este caso nos dio el valor de forma de Orton 0.177, índice de compacidad 1,309, y en cuanto al rectángulo equivalente, el lado mayor es de 22,68 y el lado menor es de 7,19. En cuanto a la red de drenaje, pues en este caso pues tiene un orden jerárquico de los cauces. Como podemos ver en la imagen, el 1 consiste en la red de cauce principal y 3 se da el valor a los que conectan con esta red principal.
El coeficiente de torrencialidad consiste en la relación del número de cauces de primer orden con respecto al área total a mayor grado de torrencialidad presente a la cuenca. Entonces, en este caso fue un grado de orden de 1 y pues con el área establecida de la limitación de la cuenca, esto nos dio un valor de 0,018435, por tal indica que es una cuenca que presenta torrencialidad, indicando que hay pocos cauces de primer orden que se relacionan con este tipo de área. En cuanto a la forma de drenaje, pues es la forma geométrica que tiene la cuenca hidrográfica. De vista desde arriba, esto incluye cómo se concentra y circula y sale el agua de lluvia hacia el cauce principal. Entonces, como podemos observar en la imagen, es una forma de drenaje paralelo y se caracteriza por tener ríos y quebradas que mantienen trayectorias casi rectilíneas sin muchas curvas. La red presenta una orientación al mismo sentido y controlada por la pendiente del terreno. En cuanto a análisis de... Luego de haber explicado la morfología general de lo que viene siendo la cuenca que estamos trabajando, a continuación vamos a enfocarnos ya en el análisis de comportamiento perimetral, en el cual se tienen en cuenta los valores que tomamos anteriormente de la precipitación y la temperatura. ¿Esto con qué? Teniendo en cuenta la información que habíamos tomado por parte del IDEAM, ahora en este caso, en lo que viene siendo las exposiciones del agua, tenemos en cuenta ahora que vamos a trabajar es con una precipitación diaria, en el cual está trabajado desde 0 a 23 horas. Teniendo en cuenta esto, acá obteniendo los resultados por parte de intervalos de tiempo, la precipitación, la intensidad y las acumulaciones de cada una de ellas, obtuvimos el siguiente pluviograma que obtuvimos por parte de nosotros, haciendo uso de los datos aproximados y teniendo en cuenta las distinciones de tiempo en cuanto a minutos y precipitación por milímetros. Acá podemos ver ya algo más en general en cuanto a, digamos, cómo es en el entorno en cuanto de 0 a 24 horas hasta 31 horas, debido a que este estudio se manejó de primero a segundo, en 2024, el mes de enero. Podemos encontrar que la distinción en cuanto al tiempo y la precipitación se ve de alguna manera más elevada cuando estamos viendo las épocas que vienen siendo por enero, que siguen siendo con una temperatura más baja. Acá podemos apreciar que, digamos, hay picos de 7, 8, 9 horas, y aunque baje comunalmente a la parte del 10, más o menos en 10 horas, se sigue manejando grandes cantidades en cuanto a las intensidades de agua que se presentan en el territorio. En cuanto a la construcción del pluviograma, acá podemos encontrar que, haciendo uso de los datos del tiempo acumulado, la lluvia acumulada y la intensidad, podemos encontrar cuáles son las cantidades en cuanto a precipitación que podemos hallar en cuanto a la lluvia acumulada, teniendo en cuenta obviamente el tiempo que se va diagnosticando según los minutos que estamos trabajando, que fueron en total 1305, aproximadamente 22-23 horas. Haciendo uso de esta gráfica podemos detener de una manera mucho más gráfica y más visual cuáles vienen siendo las acumulaciones de agua que se presentaron para el estudio en ese momento. Teniendo en cuenta esto, pudimos apreciar que fueron de 129, esto es bastante según el estudio que se hizo, que fueron más o menos más de 23 horas. Y ya podemos apreciar que lleva la cantidad de precipitación, que son acumulaciones muy grandes de agua. Teniendo en cuenta esto, obviamente de ahí hacemos el uso de curvas representativas para poder mirar cuál es la posibilidad de que puedan llegar a presentarse este tipo de variaciones y que puedan llegar a acceder a acumulaciones de agua más masivas, dependiendo de cómo es la temporada que estemos registrando la temperatura y cómo puede llegar a presentarse la lluvia. En este caso, pues nos encontramos con las tres estaciones que estamos trabajando, de las cuales se realizó con unos ejes principales que fueron de 10, 15, 50, 95. Cada uno más alto representa cuál podría ser la posibilidad de que pueda llegar a suceder. Estos son muy parecidos a las curvas IDF, que también la intensidad, la derivación y la frecuencia que pueden llegar a suceder. Sin embargo, estas están simplificadas y pueden ser analizadas para poder entender y comprender cuáles pueden ser las condiciones y en qué momento pueden llegar a suceder estos acontecimientos. Teniendo en cuenta esto, podemos apreciar que efectivamente, desde que estamos en el efecto de enero, se puede ir presentando muchas más lluvias que los que pueden presentarse en otros meses, y de esos ahí se encuentran más oscilando en ese momento. Sin embargo, podemos entender, estamos haciendo uso de las tres estaciones que están no muy lejos cada una de la otra, haciendo parte del caudal,
que estos meses, como lo podemos encontrar, que en el de marzo y mayo, el de octubre y noviembre, pueden presentarse grandes cantidades de lluvia. En cuanto al cálculo de precipitación media, a partir de 3 estaciones ubicadas dentro de la cuenca se calculó la precipitación media anual aplicando los siguientes métodos. Entonces el primero es el método de promedios, en la cual nos dio un valor de 95,30. La segunda es los polígonos de Thiessen, en la cual consiste en la división poligonal de 1 centímetro en las cuadrillas. Como podemos observar, cada estación tiene diferentes colores. Este nos dio aproximadamente un valor de 92,88. Las isoyetas, esto pues se realizó con base de las curvas de nivel, en la cual consiste en colocar en la gráfica una línea transversal donde se indican las áreas en kilómetros cuadrados de las estaciones, y esto nos dio un promedio aritmético de 93,22. Esto nos puede dar a entender varias cosas. La primera es que en cuanto al entorno que estamos trabajando y el área que nosotros delimitamos para poder ubicar la cuenca, en el área en general, que es el promedio que estamos trabajando, podemos encontrar que en todo el territorio que se maneja se da una precipitación aproximada de 93,22 anual. Esto indica pues bastante movimiento en cuanto a, digamos, lo que viene siendo las lluvias y correspondiente a la precipitación que pueda llegar a suceder, que puede apoyar estas problemáticas como son las inundaciones que estamos trabajando. En cuanto a lo que estamos hablando, que viene siendo ya la mano del tema anterior, es la dirección del viento. ¿Esto por qué? Por varios factores. El primero de todos es que la dirección que hace, digamos, por parte de mí, que se encuentra en este momento por noroeste, hace más presencia en cuanto a, digamos, la cantidad de dirección y velocidad que pueda llegar a presentarse en un día. Esto nos puede dar a entender que durante una época del año puede variar según la orientación y según la distinción de la velocidad del viento, pero en su mayoría, de lo que viene siendo de manera diaria y muy promedialmente anual, se maneja con una velocidad que se aproxima a 1.17 a 1.031, que pues en estadística no es tanto, sin embargo puede ser perjudicial si se mantienen estos cambios pervertidos que ha indicado el IDEAM durante esta época, produciendo obviamente que el hecho de que sigan habiendo más movimientos del aire pueda promulgar mucho más lo que viene siendo los movimientos de precipitación, como lo podemos ver en la parte del lado de velocidad que viene siendo por los datos de la rosa de vientos para el año 2024. Si escalamos esto mayor, pues puede llegar a suceder más habitualmente y por ende puede llegar a precipitar aún más. Bueno, la evapotranspiración y balanceo hídrico va más a la parte de la pérdida de agua por evaporación del suelo y los cuerpos de agua, haciendo uso, digamos, de manera mensual. Para distintos años podemos encontrar que salta con respecto a 85 y puede llegar a escalar hasta el 94 y etcétera. Sigue habiendo la presencia, digamos, de evaporación para el control del agua, sin embargo esta puede ir como el cambio climático y otras condicionales que se encuentran en el territorio o en el país colombiano. Lo mismo acá está el balance hídrico, que será el aporte de agua que hay en precipitación y las pérdidas de evaporación. En esto pues utilizamos 4 ítems, que son las captaciones netas, la escorrentía, la infiltración y el ETR. Como pueden notar aquí, las captaciones en cuanto a la infiltración, la captación y la escorrentía son elevadísimas. Sin embargo, cuando estamos hablando de ETR y escorrentía, pasa que se encuentra, digamos, a unos intervalos más menores de lo que uno podría esperar, y eso indica que es mucho más frecuente la acciones de infiltración del agua que las que podemos considerar que son las importantes a la hora de poder realizar un balance hídrico adecuado. Esto quiere decir que se acumula más agua de la que se va. Esto es un tanto así como un indicador bastante claro que puede llamar la atención en cuanto a lo que puede presentarse en inundaciones. Esto es uno de los hitos que nosotros utilizamos para las siguientes etapas del proyecto.
cuanto al objetivo del proyecto fue enfocar de manera integral pues la problemática del municipio Cabrera y pues plantear una solución frente a la situación actual en el río Sumapaz mediante la elaboración de un diagnóstico hidrológico, elaboración de modelos hidrológicos y formulación de estrategias para minimizar esta problemática. Asimismo, pues generar participación activa de las comunidades y generar la sensibilización y adecuada planificación territorial sobre los componentes del cuidado y protección del recurso hídrico. Como conclusión, pues este estudio de inundaciones súbitas del municipio Cabrera permitió identificar y organizar pues las áreas de riesgo por desbordamiento del río Sumapaz con la ayuda de herramientas ArcGIS Pro y Google Earth, la cual pues fueron datos obtenidos que nos ayudaron a establecer el nivel de riesgo medio y bajo en las zonas donde más se presentan inundaciones. En cuanto a la parte de investigación teórica, pues evidenció la necesidad de fortalecer la red de monitoreo hidrológico del municipio de Cabrera, Cundinamarca, y se espera mejorar la información actualizada de caudales, precipitaciones, para generar un plan estratégico de mitigación, implementación de acción para generar un ajuste continuo de información del río Sumapaz, y pues que con esta información se pueda hacer como una alianza con la alcaldía de Cabrera para hacer como un estudio de riesgo en caso que presente riesgo de inundaciones. Muchas gracias.